Me lo consiguió Helen, de Evolutiva, me lo mandó. Inmediatamente me fui allá por el aeropuerto, mandé a mi hija por el aeropuerto, que me lo sacara y lo fui a traer. Pero sí, óigame, uno que tiene cierta facilidad de comprar los libros, y yo pienso en mis compañeros que muchos no pueden, entonces estudian a través del internet, ¿verdad? Pero Así es, doña Gloria. esta es la nueva modalidad. Y a mí me duele, fíjese, porque, por ejemplo, en Derecho nos defendíamos, El ¿verdad? siglo XX necesita virtualidad para poder aprender, para Por poderse eso, actualizar. yo no sé si a ustedes en las otras clases les han subido todo su material, ¿verdad? No, a mí no, porque yo se los tuve que adquirir hacia allá con otros compañeros. Es que a veces, Por ejemplo, yo tengo el de Tulio Nieto y la fisiología de la conducta, que eso lo mandó la doctora Mayor. Eso lo saqué también. Yo los dos los tengo en físico y los voy a mandar a empastar. Ese libro de Tulio Nieto me interesa bastante, bastante. es pura neurología el libro, tiene hasta, Sí. hasta trastornos a todas las edades, ¿verdad? Si uno lo penetra y lo estudia bien. Ya Y me compré. eso lo van a seguir viendo hasta que estén en los psicodiagnósticos. Y si los agarra la doctora Rivera, igual van a regresar y van a decir, puchica, ¿por qué no me aprendí esto que me dijo la Lic Blanca? Porque ella es una torturita. No le digas así. Nos asusta. No, No, pero si ustedes quieren aprender, no es les tengan miedo a los maestros que les digan, no, es que ese maestro es muy yuca. Miren, yo fui estudiante de la Autónoma de la Tarde y todos los maestros, para mí todos los maestros de psicología son buenos, porque por algo están ahí, ¿verdad? Pero hay otros que mi respeto, ¿verdad? Por ejemplo, Ivette Rivera, Lina María Mendoza, Gloria Tábora, Blanca Mayorga, Ángela Oyuela. pero por ahí van a perder algunos porque se han ido para las maestrías. Ojalá que no, Sí. no pierdan a Rivera, porque Rivera es una de las mejor formadas ahí, sabe de todo. De terapia infantil ella es un crack. En terapia infantil creo que es una de las mejores. Ella es un crack. De ahí me viene el gusto a mí de esa corriente, ¿sabe? Es que eso es lo que hay que hacer, agarrarle al gusto, al asunto para sacar el mejor provecho de cada profesor. Bueno, entonces miren, aquí estoy yo jugando con una manita, todo el lóbulo, que es este lóbulo. Que esos son garabatos de ella, mamá. Estas cositas, a eso no le presten atención. Son garabatos que ella misma en el momento va poniendo ahí. Sí, esos son mis garabatíos, pero lo que me interesa es, miren, que vean este lóbulo prominente, que les dije que íbamos a estudiar a profundidad porque es un lóbulo evolutivo muy exclusivo de la especie humana. Es prominente, si ustedes lo ven, en la parte frontal, que se llama, este es el lóbulo frontal. Lo tenemos frente a nosotros aquí, en la frente. Y si ustedes se dan cuenta, hay una Ahí viene también la corteza, ¿verdad, licenciada? Sí, es corteza, todo esto es corteza. Corteza cerebral frontal, que viene desde aquí, miren, desde esta cisura. Aquí hay otra cisura. Y viene y abarca todo este espacio desde nuestra cavidad craneana hasta acá. Como lo ven, está bien conectadito con el otro lóbulo porque ellos funcionan simultáneamente. El temporal, este que está aquí, lóbulo temporal, y el lóbulo frontal. Entonces, si lo ven cómo están conectados hacia el resto de los sistemas, ¿verdad?
tanto sensoriales como motores, como el sistema reticular, el cerebelo y la conciencia. Todas estas ramificaciones que son ascendentes y descendentes, que traen y llevan información en un sinmar de conexiones que tiene todo el lóbulo temporal, que no puede trabajar solo. Él se alimenta del resto de los lóbulos para obtener lo que es la información. El lóbulo frontal humano es el especializado en lo que es el conocimiento. Es el encargado de todas las funciones mentales, intelectuales, que no son exclusivas. Algunas de las funciones mentales de este lóbulo frontal son compartidas con otras especies, pero hay una especialidad muy particular en la parte prefrontal del lóbulo frontal. Oigan bien, es esta parte de aquí, prefrontal se llama, que es muy exclusivo. La parte frontal del lóbulo frontal, esta parte, es muy exclusiva porque en ella se dan los fenómenos del pensamiento. El supuesto es que nosotros tenemos funciones mentales primarias que son compartidas con otras especies. Pero este lóbulito que tenemos enfrente de nosotros, detrás de los globos oculares, este lóbulito es el encargado de funciones muy particulares que se llaman funciones mentales superiores, que son exclusivas del ser humano. Dentro de esas funciones mentales superiores está lo que nosotros conocemos como pensamiento, juicio y lo que es la praxia, que junto con la información que mandan el resto de los lóbulos, se puede dar ese fenómeno exclusivo nuestro, que es el lenguaje en todos sus niveles. Entonces, la integración del trabajo del lóbulo temporal que ya estudiamos, que es, tiene una especialización auditiva, y que aquí está también una zona de lenguaje especializada, que es la zona de Broca, que se conecta con el lóbulo frontal a la zona de Wernicke, hacen posible lo que nosotros conocemos como lenguaje. Y el lenguaje tiene formas particulares que en nosotros son exclusivas: el lenguaje oral, el lenguaje comprensivo, de lo que escuchamos y entendemos lo que el otro dice y lo podemos interpretar, el lenguaje comprensivo de la lectura, de lo que leemos de los libros y de cualquier otra forma de información, y uno de los máximos, que es la escritura. No hay ninguna especie que pueda leer, no hay ninguna especie que pueda escribir más que los seres humanos. Por eso se llaman funciones mentales superiores, y desde hoy las dejo ahí puestas, ¿verdad? Entonces, dentro de las funciones mentales que se van a conjugar en esta parte frontal temporal de nuestro cerebro, están las funciones mentales primarias. Podemos ir escribiendo para que después no... Creo que este capítulo es el 13 del libro de Carl. Entonces, ¿cuáles son las funciones mentales? Son muchas. Esas funciones mentales... En el de Nieto lo estoy viendo, Liz. Sí, también está ahí. Está en los dos libros. Para que puedan estudiar. El libro del doctor Nieto es muy bueno. En el de Nieto, ¿en qué capítulo está? Disculpe. En el capítulo 2. El capítulo 1 creo que es el de la conciencia, ¿verdad? Página 18. Y en el capítulo 2 está lo que es memoria, percepción y pensamiento, dice. ¿Verdad? Entonces, esta lámina está ahí en el libro del doctor Nieto. De ahí la tengo puesta yo del libro del doctor. Entonces, estos dos lóbulos hacen que las funciones mentales superiores
aparezcan en la especie humana y que son muy exclusivas. Entonces, decía yo, las funciones mentales o las funciones cognitivas están divididas en dos grandes apartados. Las funciones mentales primarias, que son compartidas con otras especies, y las funciones mentales superiores, que son exclusivas del hombre. Entonces, después de que nosotros nos despertamos y la conciencia nos hace estar en la realidad, la primera función y que es compartida se llama atención, que es una capacidad mental de fijar esa función en los objetos que nos rodean. Licenciada, eso significa que el lóbulo frontal es uno de los más desarrollados en el ser humano. Así es prominente. Fíjate que la frente nuestra hace la diferencia. Por ejemplo, si comparamos la cabeza de los simios con la cabeza nuestra, a partir de la parte superior de la nariz hacia arriba, nosotros tenemos ahí una prominencia. Y esa prominencia es el lóbulo frontal. Toda esta parte del lóbulo frontal, toda esta parte del lóbulo frontal, que en psicofisiología le llaman prefrontal, porque ahí hay una zona de alta especialización del pensamiento y del juicio. Aquí justamente. Aquí. Que es el que organiza entonces las funciones que, como dice usted, que... Son las funciones mentales. Ajá. O sea que él trabaja en un registro consciente de las emociones. Sí, pero yo les advierto que nosotros somos primeros seres que percibimos. La percepción nos obliga a pensar y el pensamiento nos hace que sintamos. No es el sentimiento primero. Lo que primero que ocurre en la mañana ya lo sabemos que es conciencia. Cuando usted abre los ojos y toma conciencia, la siguiente función que se despierta se llama atención, que es el poder focalizar los objetos que están en el ambiente, y a la atención sostenida es lo que nosotros conocemos como concentración. La atención es la que nos hace poder fijar nuestra función mental en los objetos. ¿A qué objeto será el primer objeto que ustedes le prestan atención en la mañana? Yo al reloj. Usted al reloj. Mira la hora. Me tomo Y una pastilla. al mirar la hora, usted le presta atención al reloj y ese reloj usted lo puede leer y decir esta es la hora. Y a partir de esa lectura, usted toma decisiones. Es hora de salir de la cama. Y ahí sigue la atención puesta, porque la atención es algo que nos acompaña constantemente. Si bajamos la atención, perdemos información de inmediato. Por eso cuando estamos en clase no nos podemos desconcentrar. Hay una de los trastornos de la atención que se llama distractibilidad. Distractibilidad, que es cuando nos desconcentramos de los objetos a los cuales debemos estar prestando atención. A veces la atención es un poco inmadura con los niños. Los niños a veces pierden la atención con mucha facilidad, por eso en la escuela hay que estar ejercitando la atención. Por eso les estoy pidiendo que busquen ejercicios o preguntas para ver cómo está la capacidad de atención para el próximo tarea. Porque la atención puede ser víctima de la distractibilidad. Cuando perdemos ese focus del estímulo que tenemos enfrente y que necesitamos mantener, pero lo perdemos porque de repente aparecen otros estímulos y eso hace que desenfoquemos nuestra atención y nos vayamos para otro lado. A veces los alumnos me salen por la ventana del cuarto piso. Están pensando en otra cosa, otra idea, otro estímulo.
Entonces, la atención es una capacidad de focalizar y prestar atención a los objetos que están en el ambiente. Entonces, como decía usted, quizás en la mañana, algunos lo primero a lo que le prestan atención es a la hora, qué hora es para poder levantarme. Ahora, si el reloj se para y usted no mira y está detenido, puede confundirse, porque el estímulo está distorsionado. Lo que yo hago al momento de que me despierto es acercarme a la ventana, veo el amanecer y después por segundo veo el reloj. Entonces te llama la atención el amanecer, la luz del día. Sí. La luz del día. Otros se despiertan y tienen una necesidad fisiológica que perciben, que es ir al baño. Hacer pipí. Otros, cuando se despiertan y entran en estado de conciencia, su primera atención es ir a bañarse. Entonces la atención dirige un poco la entrada al ambiente cuando ya nos despertamos, cuando ya el SARA se activa, el sistema activador reticular ascendente se activa. La primera cosa que va a ocurrir después de la conciencia es la atención. Y cuando ella es sostenida, entonces pasa a denominarse concentración. La concentración no es más que la atención sostenida. Ahora, la atención puede ser víctima de dos perturbaciones. La distractibilidad, que ocurre porque otros estímulos están en el entorno y nos cambian el foco, ocurre muy frecuentemente, por eso no se recomienda que cuando estamos bajo situaciones de aprendizaje hayan otros estímulos que nos puedan distraer. Entonces, una de las primeras problemas en el aprendizaje sería la distractibilidad, que puede volver patológica. Los niños a veces, por inmadurez de la función, de la función neuronal, a veces acusan distractibilidad. Pero ella es susceptible de entrenamiento, de corrección. La atención es una función mental que nosotros podemos entrenar cuando se padece de distractibilidad. Ahora, hay otro problema de la atención que se llama inatención. La inatención es cuando somos incapaces de focalizar. Y ese sí ya es un trastorno un poco más complicado de la atención, porque puede obedecer a inmadurez neuronal o puede obedecer a alguna lesión en el lóbulo, ¿verdad? No suficientes conexiones neuronales que no se han desarrollado y padecer de inatención. Los niños que padecen del síndrome de hiperactividad tienen esos problemas de atención, con lo que tenemos que entrenar atención, concentración, explorarla primero para ver qué es, si es distractibilidad o es inatención. En la inatención el niño no puede prestar el foco de atención a un solo estímulo. No puede. Con lo que los psicólogos infantiles, cuando hacen terapia, una de las primeras funciones que tienen que investigar es cómo está la atención. Que no vaya a tener ninguno de los dos problemas que puede acusar, que es la distractibilidad, porque otros estímulos le desenfocan, o porque hay una incapacidad de enfoque de los estímulos, de poder quedarse en los estímulos. En este momento ustedes deben estar quedados ¿en qué? En el lóbulo frontal, donde están las funciones mentales primarias, que son las primeras que vamos a estudiar, entre ellas la atención, que estamos desarrollando ahora. Cuando nosotros mantenemos esa atención sostenida,
Los psicofisiólogos le llaman a eso la capacidad de concentración. Yo ahorita estoy totalmente enfocada en ustedes y en mi clase. Estoy totalmente concentrada en mi temática. No va a haber nada ni nadie, a menos que sea un grave estímulo, que me saque de esta concentración en la que estoy, pensando en el cerebro y las funciones del lóbulo frontal. Entonces, después de que aparece en la mañana el despertar de la conciencia, la primera cosa que ocurre es la atención a los estímulos que nos rodean. Entonces, si alguien nos preguntara cuáles son las dos iniciales funciones mentales primarias, conciencia y atención, hay veces que nos despertamos somnolientos, ¿verdad? Y todavía como que la atención no está totalmente afuera, focalizando en lo que tenemos que hacer, y pueden ocurrir cosas. Si nos desconcentramos, nos distraemos, pueden ocurrir cosas. O sea, por ejemplo, si está cocinando, debe estar concentrado en ¿qué? ¿Qué peligros hay en el cocinar? A quemarse. ¿Qué? No le vaya a quemar la comida, llevar los tiempos de cocción, que la estufa también no esté al máximo allá encendida, que reviente, ¿verdad? La electricidad. Y echarle los ingredientes que se necesitan. Y poner los ingredientes que se necesitan en la proporción que se necesita, ¿verdad? Pero si usted se distrae y de repente agarra mucha sal, mucha azúcar, mucha manteca, se está arruinando los alimentos por estar distraído. Sí. Fíjense que ciertos estados emocionales lo distraen a uno. De hecho, la vez pasada a mí me tocó hacer el almuerzo y la verdad estaba pensando en otra cosa y no le agregué sal a la comida. ¿Se te quemó? No le agregué sal a la comida hasta que ya estaba me acordé que no le había echado la sal y entonces sí estaba distraída. Pensando en otra cosa, porque eso es lo que ocurre, que la inatención y la distractibilidad ocurren porque de repente nos invaden otros estímulos del pensamiento y nos distraemos del estímulo al que debemos estar prestando atención y se pierde la concentración. Claro, hay una capacidad de recuperación. Nos podemos recuperar si nos damos cuenta de que nos distraímos y de inmediato recuperamos la función. Ahora, los que no tienen esa capacidad de recuperación espontánea y momentánea, tienen problemas en la atención y pudieran estar ya en una categoría de atención distráctil o de lo que es la inatención, que es una incapacidad ya neuronal de no poder prestar atención a las cosas. Y esto le ocurre a los niños porque a veces hay inmadurez cerebral, que ya la vamos a ir estudiando después, que no permiten que se desarrollen suficientemente las funciones mentales primarias. Licenciada, entonces, dime. En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, ese podría ser una inatención debido a su edad. Sí, pero fíjate que en los mayores la primera función que se afecta es la atención y luego se afecta la siguiente función que es necesaria cuando nos despertamos, que se llama orientación. Ven haciendo la listita. Entonces vamos, conciencia, atención, orientación. Cuando usted se levanta de la cama y sale de la cama, usted tiene que estar orientado para dónde va. La orientación es la capacidad cerebral de ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Entonces, otra gran capacidad que se pierde al paso de los años. Hay unos que tienen esta función de orientación bastante disminuida. Hay unos que se pierden fácilmente en el espacio geográfico. No pueden seguir direcciones y no pueden encontrar a la izquierda, a la derecha. Es una de las grandes confusiones que a veces encuentro yo entre los hondureños porque nosotros nos entrenamos mal la orientación como función mental. Y la orientación es una capacidad que necesitamos todos para podernos ubicar, no solamente en el espacio. La orientación tiene 3 formas de orientación, esa capacidad mental.
de ubicación. Orientación espacial. También le llaman orientación geográfica. Hay otra orientación de tiempo que nos hace ubicarnos en el tiempo, en el ayer, en el hoy, en el mañana. Por ejemplo, nosotros exploramos la orientación. Si yo les pregunto qué fecha es hoy, ¿qué fecha es hoy? 25. 25 de febrero. ¿25 de qué? 21 del 2021. 25 de febrero del qué? 2021. No. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué ciudad estamos? Tegucigalpa. Tegucigalpa. Entonces, la orientación tiene tres formas. Una orientación espacial que nos dice el manejo del espacio o la geografía. Orientación geográfica. ¿Dónde queda México? Al norte. En Norteamérica. Yo los estoy explorando a ustedes ahorita, fíjense. ¿Dónde queda París? En Europa. En Europa, en Francia, en un país que se llama Francia. Esa es la orientación espacial geográfica. Pero cuando yo pregunto, ¿en qué fecha nació usted? 4 de noviembre del 57. Ajá, usted me está haciendo una verificación de que está orientada en tiempo. Entonces, la orientación es la capacidad mental que tenemos nosotros de ubicarnos tanto en el espacio, en el tiempo, como persona. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo. Ajá. María Gloria Ortiz. ¿Y de qué género es? Femenino. ¿Está soltera? ¿Está casada? Pues ni casada ni soltera. ¿Divorciada? O sea, casada porque dice un papel, ¿verdad? Pero entonces, ese es mi estado civil. Nosotros también tenemos esa otra capacidad de lo que es la orientación, que es la orientación de persona. Hay algunos que cuando pierden esta capacidad de orientación de persona, no saben en qué año nacieron, no saben quiénes son, no ni saben cómo se llaman. Es orientación de la persona. Es ¿Eso sería amnesia, licenciada? ¿Perdón? ¿Sería amnesia? Sí, a veces está vinculada a la pérdida de información, que ya es más de la memoria, ¿verdad? Porque todas las funciones mentales están vinculadas. La orientación, esa capacidad de ubicación en varias dimensiones, en el espacio geográfico, la ubicación en el tiempo y la ubicación de mi ser en el mundo. Entonces, hay tres formas de la orientación: espacial y geográfica, orientación en el tiempo y orientación de persona. Las tres pueden tener alteraciones. Se llaman desorientación. Los trastornos de la orientación se llaman desorientación. ¿Qué niveles de desorientación por lógica hay? Si se las acabo de mencionar. En cuanto a tiempo, espacio y de persona. Entonces, usted cuando explora las funciones mentales primarias, ahí vamos a ver el mini mental en algún momento, usted puede encontrar desorientación de espacio. Hay algunos que no pueden leer la brújula. Hay algunos que no saben dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. A mí me enseñaron que el norte siempre es enfrente mío. Ese es mi norte. Ay, si yo le digo de vuelta, Gloria. Ay, se va a hacer mi norte siempre. Pero si usted tiene la brújula en la mano, no va a ser su norte. No, claro. Pero mi norte, por ejemplo, ahorita, mi norte es acá en el sur, porque estoy viendo para allá.
Pero si voy a ubicarme ya geográficamente, el norte, ¿verdad? Con la brújula. La brújula nos orienta. Para Sí. los que están desorientados en el espacio es la brújula, ¿verdad? Clic. Pero algunos tenemos una capacidad de orientación muy buena en el espacio geográfico. Los que no se pierden cuando le dan una dirección y le dicen, mira, ve, es en tal lado, aunque ahora en el celular tenemos una app que nos dice, vaya 100 metros más adelante, si nos dan la ubicación, ¿verdad? Ella nos va orientando, eso es orientación espacial geográfica. Pero hay algunos que padecen de desorientación espacial. Hay otros que padecen de desorientación en el tiempo. En estos momentos de pandemia hay algunos que no saben qué día de la semana es. Eso me pasó a mí en esta pandemia. Se desorientó, Tanto encierro. se desorientó en el tiempo, ¿verdad? Sí, que no sabía si era lunes o era domingo. ¿Ya ves? Ni la fecha, sí. Entonces, la orientación puede acusar 3 problemáticas, 3 formas de desorientación. Desorientación espacial geográfica, desorientación en el tiempo y desorientación en persona. Los psicóticos, los que padecen de problemas psicóticos que están fuera de realidad, están desorientados. Si entramos al hospital psiquiátrico y vamos a preguntarle estas cosas a un paciente que está interno, probablemente va a acusar alguna de las 3 formas de desorientación, espacial geográfica. Del tiempo, hay algunos que se quedan en el tiempo y le van a decir, no, estamos en 1980, ¿verdad? Y otros que están desorientados en persona y no saben quién son. Hay algunos que tienen trastornos perceptivos alucinatorios y no saben quiénes son y se creen otras personas y le van a decir, no, es que yo soy tal, otra persona. Yo me encontré un Rafael Leonardo Callejas de 20 y piquito de años en el hospital psiquiátrico interno, en el hospital, en la sala de varones, con esquizofrenia. Entonces ellos tienen alteradas las funciones mentales primarias, atención, concentración, orientación. Y se pueden manifestar cuando uno las explora, pero les estoy pidiendo que hagan unos ejercicios de exploración de todas estas funciones que hoy estoy explicando, que vamos a seguir estudiando el lunes. Aunque yo no estoy tan segura del lunes porque el doctor ahí como que me quiere prisionera. Tiene cita, Ligue, el lunes. Tengo cita, ¿verdad? Sí. Con el cardiólogo. Entonces, no creo que vaya a estar. Pero yo por eso los tengo estudiando y no sé si me los pudiera agarrar mañana, pero mañana no puedo porque también tengo otras citas que he estado un poquitillo enferma. Espero que no sea nada grave para no poder nada abandonarlos. Déjenos los capítulos, doctora, para ir Sí, leyendo. los capítulos que siguen, el 3 y el 4, tienen que ir leyendo, porque estamos hablando de funciones mentales. ¿De quién? ¿De Carlson o...? Es que están los 2 libros. Están los 2 libros. Y está en Boca también. Es que el 1 ya está evaluado. Sí. Yo diría que del 2, 3, 4. Entonces, si seguimos en la progresión de las funciones mentales primarias, cuando nosotros tomamos conciencia, prestamos atención, nos orientamos en el espacio y en el tiempo, y luego se despierta otra gran función que se llama memoria. Que también es una función mental primaria compartida, porque los animales también tienen memoria, ¿verdad? Los animales pueden prestar atención, los animales se tienen que orientar y también tienen la capacidad de la memoria. ¿Qué es la memoria? Poder recordar Capacidad eventos del pasado. para retener y hacer uso posterior de una experiencia, según Tulio Nieto. ¿Verdad? Es toda la información obtenida y retenida. Porque no solo es la obtención. Es un almacén, ¿verdad? Creo yo Retenerla e ir en eso formando un almacén.
aquí en este capítulo 2. ¿Qué dijo, licenciada, acerca de la memoria? ¿Es una función primaria? Sí, es una función primaria compartida porque los perros, los gatos y otras especies tienen memoria. Sus perros los recuerdan a ustedes, ¿verdad? Yo no sé si los compañeros... Tienen una memoria olfatoria más grande que la que tenemos nosotros. Ellos van a reconocer su olor a gran distancia. En esa película de Hachiko de Richard Gere, de un perro japonés, y ese perro como recuerda, lo espera 10 años a su amo, que se murió de un infarto. Y no le va a olvidar, no va a olvidar, porque ellos tienen una gran capacidad de retentiva a través de un órgano sensorial que se llama olfato. Y por supuesto la visión, aunque la visión en ellos después de algunos años disminuye y pueden quedar ciegos, ¿verdad? Pero su olfato es su órgano sensorial que les permite guardar en la memoria muchísima información. Entonces nosotros tenemos memoria gustativa, memoria olfatoria, memoria visual, memoria auditiva, memoria del tacto. Y esta función de acumulación de la información de todos los órganos sensoriales se acumula en el lóbulo frontal. Una vez más, es una función mental primaria en donde hay la capacidad de retener y hacer uso posterior de todos los estímulos y todas las experiencias vividas. Estaba, por supuesto, ubicada en el sistema nervioso, en el lóbulo frontal. Entonces, nosotros dentro de la memoria tenemos capacidades de acumular información inmediata. Y tenemos la capacidad de acumular esa información para hacer un reservorio en donde están guardadas nuestras experiencias y toda la información significativa. Óigase bien, información significativa. Porque la memoria de alguna forma es selectiva. No podemos recordar todo. Pero ella es selectiva porque selecciona lo que conviene guardar en la memoria. Doctora, a mí me pasa algo, que yo sé que he soñado con alguien, para el caso con mi mamá, que he soñado con mi mamá, pero no recuerdo bien el sueño, no lo recuerdo. Pero es que ahí hay involucrados otros factores, ¿verdad? Hablando de la memoria está dividida de acuerdo a su función, en memoria de retención de los estímulos inmediatos, memoria inmediata, memoria de corto plazo, le llamamos a esta también. ¿Cuánto de lo que estamos hablando van a recordar hoy? ¿El 100%? No. No. Creo, licenciada. No, ¿verdad? Porque necesita la memoria para fijar la información en el reservorio, en ese almacén que tenemos de lo que se llaman recuerdos. Los recuerdos ocurren en lo que es la memoria de largo plazo. Si yo les digo, hagan su mejor recuerdo de cuando eran niños, van a tener que recurrir a ese reservorio en donde está almacenada la información y buscar en los recuerdos. Así se llama la búsqueda de la memoria cuando la mandamos a la memoria, a la búsqueda de información que está en el pasado. ¿Cuándo fue su primera piñata que recuerden que les hayan celebrado? ¿Cuándo la recuerdan? Como a los 5 o 6. Muy probablemente si le hicieron a usted una piñata el primer año de vida, no la recuerda. Porque en los primeros años de vida, del 1 al 3, hay amnesia infantil temprana.
La memoria no está tan bien desarrollada para acumular los recuerdos de esa primera fase en donde el cerebro todavía está inmaduro y la acumulación del resto del memoria no es tan poderosa. Yo tengo recuerdos de 3 años. De 3 años, pero tú tienes un recuerdo de tu primer año de vida. No, Si lo tienes es porque te lo contaron. no, pero de 3 años sí recuerdo, pero no, obviamente no muchos recuerdos, sino recuerdos que fueron así como de mucha importancia en el tiempo que se dieron, entonces sí recuerdo. Entonces, la memoria es una de las grandes funciones que nosotros tenemos para poder obtener el conocimiento, saber qué es el mundo, quiénes son nosotros y quiénes somos nosotros. Porque la memoria nos permite retener desde el principio nuestra lengua materna. Si aprendemos otros idiomas, también aprendemos y sabemos hablar otros idiomas a partir del almacenaje de los estímulos lingüísticos almacenados en la memoria. Nos permite recordar todas nuestras habilidades motoras, nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos, de nuestros afectos, tanto de rechazo como de aceptación, amores y odios. Si yo les pidiera a ustedes que recordaran quién fue la primera persona que los lastimó y los que recibieron algún castigo, y que probablemente se asocia a un rechazo de esa persona, y todo eso es adquirido, se va acumulando en lo que es la sumatoria de los estímulos y recuerdos de nuestra existencia. Y todo esto obedece a esa gran capacidad que es la memoria. Por eso la memoria dentro de las funciones mentales primarias quizás sea la más importante, porque el que no puede almacenar estímulos y recordarlos, evocar lo que ha vivido, tiene lo que se llama amnesias. Y se las pongo en plural porque hay varias formas de la amnesia. Uno de los graves padecimientos de la memoria son las amnesias, las distintas formas de amnesias. Les ruego que escriban bien. En el examen me encontré problemas de escritura. Una palabra mal escrita, la plataforma se la va a mandar a volar y le va a poner la respuesta como mala. Entonces hay que aprender a escribir. No se coman las H's. En vez de una N y una M, también allá va. El umami, ahí tuvimos un problema con el umami. Yo tuve que poner el umami como, recalificar todo el umami porque se fue un errorcito de una letra. Y decía unami. Entonces hay algunos que me la pusieron como falsa cuando estaba esperando que fuera verdadera, pero por por una letra había un error en la redacción y entonces ahí tuve que corregir. Entonces, amnesias. La memoria de uno de sus problemas graves y que la memoria es frágil en lo que es la acumulación de los recuerdos. De la información que hoy estamos recibiendo, ¿se va a quedar cuánto? ¿Va a quedar en su memoria inmediata cuánto? Porque estoy repasando desde la conciencia. Una porción. ¿Cuánto crees tú? Porque en cada uno de nosotros, en la potencia de la memoria, hay algunos que tienen memoria fotográfica. Creo que, Ajá. creo que es más fácil, digamos, ahorita en lo que estamos viendo, recordar algo de lo que teníamos, como que ya teníamos una idea antes, digamos, acerca de la amnesia, ya yo tenía una idea, así que es más fácil que lo recuerde que un tema que nunca antes había escuchado. Así es, porque la memoria para hacer su retención necesita repaso. Licenciada. Es vital el repaso. Y también Cuando estamos estudiando necesitamos repasar. ¿Cuántos repasos necesitan ustedes para llevar a su memoria todo el contenido que necesitamos aprender bajo las condiciones de aprendizaje?
¿Cuántas veces van a tener que leer el capítulo y hacer la síntesis y volverla a repasar? Porque la memoria sin repaso hace que se pierda la información, ocurre el fenómeno del olvido. Y cuando el olvido ocurre, estamos empezando a tener problemas de amnesia. ¿Amnesia de qué tipo? Porque hay que irla viendo. Hay algunos que tienen problemas de amnesia y de olvido de las cosas inmediatas. A mí me ha pasado que pregunto, hoy. Ando buscando mis anteojos y los ando aquí. Los anda en la cabeza, pero ahí es que está distraída también. La de buscarlos y me enojo y mis anteojos. Pero le advierto que eso ocurre por distractibilidad. Licenciada, ¿qué pasa en este caso? Que se recuerda, o sea, bueno, me pasa con mi mamá, por ejemplo, que tiene una memoria de largo plazo, recuerda fechas, acontecimientos importantes, tal vez de hace 30, 40 años, 50 años, pero cosas que sucedieron ayer no las recuerda. Ah, porque ella está empezando a tener problemas de olvido de la memoria inmediata. Ajá. La memoria, porque es increíble con qué lucidez recuerda esas cosas que sucedieron hace muchos años. Yo te lo digo de la madre mía también. Ella recuerda las cosas del pasado a puntilla, pero hay información que se le da de hoy a mañana y me dijiste, sí te dije, es que no me acuerdo. Porque la primera memoria que se deteriora al paso de los años es la memoria de corto plazo, la memoria inmediata. Y es por eso que le preguntaba de la distractibilidad y de inatención, perdón, porque, o sea, tal vez le he dicho dónde le pongo sus pastillas, por ejemplo, y, o sea, después me anda preguntando y me anda regañando que dónde se las puse, y yo le dije exactamente, y ella me estaba viendo, según yo me estaba poniendo atención. Y ella no se acuerda de que le dijiste, pero sí. ¿sabes no, cómo se llama esto? Deterioro mental, deterioro de las funciones mentales primarias, y ocurre. A cierta edad, muy joven. A cierta edad, sí, pero ¿qué edad? 65 años. No, ya no es, ya está en tercera edad, cariño. Sí, es tercera edad. Si ella no ha ejercitado su memoria, como algunos de nosotros que vamos pasando toda la vida estudiando y memorizando cosas, la capacidad disminuye. Es una de las primeras, la atención, la concentración y la memoria son las primeras funciones mentales primarias que se deterioran a la entrada de la edad. Si se les deteriora a ustedes porque se les olvidan las cosas de que estamos estudiando, sí. No digamos a mayor edad, mayor incapacidad de retención, sobre todo de la información de la inmediatez, del aquí y del hoy. El pasado lo hemos repasado probablemente y está bien fijado en la memoria. No se nos va a olvidar el día de nuestro cumpleaños, porque ¿cuántas veces hemos repasado el día de nuestro cumpleaños? O el de los padres o el de la familia. Todos los años, ¿verdad? Cuando se acercan las fechas empezamos a traer a la memoria que vamos recordando que se acerca la fecha tal cosa, la fecha. ¿Cuál es la fecha de celebración próxima que se acerca? ¿Dice para ahí? Día del Padre. El Día del Padre, exactamente. Ya algunos estarán pensando cómo le van a celebrar a su viejito, ¿verdad? O qué van a hacer por él. Pero hay algunos que si su papá no les importa mucho, eso está ya muy rezagado en la memoria y no lo traen con facilidad a la memoria. Entonces, el reservorio de la memoria es algo cambiante, porque hay información que necesitamos mantener en el recuerdo, pero hay otra información que no es necesaria y que se va olvidando al paso del tiempo, el olvido. Yo llegué donde mi doctora ayer, y yo conozco a mi doctora desde hace miles de años, y tratamos de recordar cuándo fue la primera consulta que tuvimos juntas. Yo soy paciente de ella desde hace como 30 años. Y estábamos allá, me dice, ¿cuándo fue la primera consulta que usted y yo tuvimos juntas? Y a las 12 nos había olvidado. Cuando yo regresé a mi casa, que me puse a retroceder mi cassette, dije, no, si es que la primera vez no fue la que ella y yo dijimos allá en la clínica. La primera vez fue en otra parte. Pero yo como me quedé buscando en mi memoria la información
Después de unas horas logré encontrar la información que yo deseé, es que no fue esa la primera vez. Es como que yo les preguntara a ustedes fue su primer novio. Y cuando uno entre más edad tiene, a veces ni se acuerda del primer novio, pues. Uy, yo sí. Yo sí. ¿Usted sí? Yo sí. Me acuerdo hasta el primer día con fecha del primer beso que me di. Wow, fue muy significativo entonces, ¿verdad? Porque les mire, siempre recuerdo yo esa fecha. 3 de septiembre de 1972. Mire, ya nos confesó un secreto, Gloria. El primer beso lo recibió en el año 72. Fue increíble. Estuvo muy bueno, seguro, ¿verdad? Pero un beso así, ¿verdad? Con los ojos pelados, viendo la luna. Me acuerdo que era una noche. Ah, ya ve, pero le fue muy especial y le fue muy significativa, porque ella les decía, guardamos en nuestra memoria lo que nos es significativo. Lo otro lo vamos desechando porque es así, hay recuerdos que no necesitamos tenerlos, pues. Y que entonces el cerebro no es que los borra totalmente, sino que están allá en la latencia del inconsciente y no fácilmente vienen al recuerdo. Y hay cosas que a otros nos narran, ¿te acordás de tal cosa? Y ves que, ¿cómo? Y si estuvimos distráctiles en aquel momento, con mucha más razón para que la memoria no haya almacenado ninguna cosa. Entonces, la memoria la vamos construyendo desde los primeros años de vida y se va desarrollando continuamente, se va modificando de acuerdo a las motivaciones, a la cantidad de información acumulada. Es tan compleja el sistema, ¿verdad? Que hay cierto material que está sujeto al olvido y es normal y natural que haya cosas que no podemos recordar si no nos fueron significativas. Lick. Dime. Por ejemplo, con el olvido y recordar cosas. Por ejemplo, hace poco cuando estábamos hablando cuando usted estaba hablando sobre la memoria de nosotros cuando teníamos aproximadamente 3 años, hay veces que a mí me comentan cosas que yo hacía que yo no recuerdo, pero por ejemplo me enseñan una foto o algún video, por decirlo así. Entonces ya empiezo a recordar las cosas. Entonces me puse a pensar cómo hay cosas que, por ejemplo, se nos olvida, pero nosotros al ver alguna foto, o hay veces también cuando nos lo comentan detalladamente, que empezamos a recordar estas experiencias que tuvimos. Se llama estimulación de los recuerdos. Por eso guardamos fotografías, guardamos cartas que nos pueden permitir regresar al pasado y evocar, así se llama el fenómeno de poder regresar al pasado a recuerdos que a veces están en el inconsciente o semi-inconsciente, pero después de un esfuerzo o memoria se evocan y vuelven a nuestra memoria. A mí me ha pasado con algunos de los compañeros que no lo recordaba. ¿Y te acordás del fulano? ¿Y ese quién era? Así era, así, tararara, ¿y te acordás que hicimos tararara? Entonces, esa evocación y esa información que me dan los demás en relación a lo que ocurrió en el pasado hace que podamos evocar, regresar un poco y buscar dentro de la información y vamos a encontrar que ahí están almacenadas cosas que creíamos que estaban olvidadas. Los traumas, por ejemplo. Nosotros a veces los terapeutas necesitamos remover en la memoria cosas que pasaron en el pasado y que están en el inconsciente y que hacen que haya manifestaciones sintomáticas en el presente, pero que el origen y la causa están allá. Y mientras no las encontremos, no las podemos curar. Por eso se llama un método de retrospección. Ya lo estudiaremos en otra clase. La retrospección psicoanalítica nos permite de trasladar al paciente hacia el pasado para buscar sus momentos traumáticos y a ver si no hay una represión, una negación, un aislamiento emocional que no le permite recordar eventos traumáticos y que en el presente se manifiestan a través de ciertos síntomas, pero que están reprimidos, porque hacerlos conscientes genera cierto dolor. Por eso a veces la retrospección
y la catarsis como métodos terapéuticos son ligeramente dolorosos porque tenemos que llevar a nuestra gente a recordar cosas que quisieran haber olvidado. El maltrato, el abandono, la deprivación afectiva emocional, la deprivación material, a veces está reprimido, pero genera resentimientos si no nos damos cuenta. Pero allá está en la memoria reprimidos esos recuerdos que a veces tenemos que remover para poder curar. Entonces, la memoria es una de nuestras funciones que a veces tenemos que remover para hacer curación afectiva emocional si ha habido algo ahí que está acumulado en la memoria y que fue traumático. Entonces, mediante un método que nosotros conocemos como método retrospectivo y la catarsis, vamos hacia atrás. La hipnosis también nos permite eso, acceder a los contenidos de la memoria que están reprimidos y negados por el yo, porque les son dolorosos y no los quiere recordar, pero que es necesario traerlos a la conciencia para poder limpiar, para poder curar, para poder aliviar. Entonces nosotros utilizamos métodos que son para ir en búsqueda de recuerdos en la memoria que pudiesen estar generando síntomas actuales y que por el olvido y por la amnesia y la represión están allá porque generan dolor. Créanme que muchas de las violaciones que las mujeres han tenido, hay algunas que no lo recuerdan, y más si fueron en edades tempranas, hasta que uno empieza ahí, como dicen, a hurgar mediante la retrospección qué es lo que pudiese haber pasado y a buscar los momentos más traumáticos o negativos en la vida de las personas. Hay algunos que los tienen reprimidos, pero cuando uno le empieza a plantear que busquemos a ver si en el pasado hay algún elemento reprimido y que esté olvidado para poder curar, aliviar, hacer la catarsis. Entonces, la memoria es topográfica. Los progresos de recordar, nésicos, dice ahí, nésicos, ¿no? Que refieren a los problemas de poder recordar, al proceso de poder recordar. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba su profesora del primer grado? Matilde Serna de Peral. Miren la Gloria, ¿eh? Muy bien. Yo no me acuerdo cómo se llamaba mi profesora de primer grado. Muy probablemente no significó mucho para mí ella. Sí me acuerdo de la profesora que yo tuve en tercer grado, que era muy dulce, muy suave, muy cariñosa, nos peinaba y todo lo demás. Entonces, les decía, a veces que acumulamos y mantenemos en el recuerdo lo que nos es significativo. Y la tendencia a desechar lo que no nos fue tan significativo o lo que nos fue negativo al proceso de la memoria y que nos puede generar el dolor emocional. Entonces, la topografía de los procesos de la memoria. Licenciada, pero también se enmarca en recuerdos negativos, o sea, pueden quedar marcados los dos, el negativo y el positivo, ¿verdad? Sí, pero fíjate que, como hablaba yo, la memoria es un poco selectiva. La tendencia es a recordar con mayor facilidad lo bueno, las experiencias positivas, gratas, gratificantes. Y para evitación del dolor, como dice Freud, hay veces que la tendencia es a olvidar todos aquellos eventos que nos han sido negativos, que nos han generado dolor emocional y no queremos volverlo a experimentar. A recordar ese. Sí, más de alguna cosa nosotros la mantenemos en el olvido para no recordarla. Las cosas que nos llevaron al ridículo, cuando hicimos alguna cosa que nos llevó al ridículo, cuando fuimos rechazados, cuando nos deprivaron, las deprivaciones a veces se mantienen en el olvido. ¿A qué sucede también, licenciada, que, como dice usted, o sea, la memoria olvida ese momento? Pasan los años y pasan, pero a que 25 años, 30 años después, viene ese recuerdo. Y probablemente han habido manifestaciones inconscientes de ese recuerdo que no logramos mantener o amarrar a la conciencia y no sabemos por qué nos comportamos así.
¿Por qué somos resentidos nosotros? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió para que ese sentimiento aparezca? Los resentidos son un montón ustedes. Y hay veces que están resentidos por algo que ocurrió en el pasado y que no recuerdan exactamente qué fue lo que pasó. Las inseguridades a veces vienen porque en el pasado hubo un evento que ridiculizó a la persona y que le generó esa timidez, esa inseguridad, pero no lo recuerda el evento. Por eso se habla de que mucha de la represión y del olvido de eventos negativos, traumáticos, puede generar síntomas, pero que nosotros no podemos decir por qué. El psicoanálisis basa su tratamiento psicoterapéutico en esto, de muchos eventos que pudiesen haber ocurrido en nuestra vida y que están reprimidos y no los recordamos porque nos generan dolor, pero que de alguna manera se manifiesten en alguna sintomatología. El resentimiento, la timidez, la inhibición, y esas cosas pueden estar asociadas a recuerdos negativos de vivencias que pudimos tener, que fueron negativas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y que no recordamos para evitar tener dolores emocionales. Miren, la clase es linda, ¿verdad? Pero ya son más de las 4. Si miramos el reloj, son las 4:05 de la tarde. Me imagino que algunos tienen clases y yo también tengo algunas otras cosas que hacer. Entonces nos quedamos por aquí por hoy. Probablemente lo vuelva a encontrar hasta el martes, que tengo que ver un par de doctores antes de que termine la semana y el inicio de la semana. ¿Nos informará, licenciada, si vamos a tener el lunes o desde ahora nos lo está afirmando? El lunes el cardiólogo me la puso, porque me dio cita a las 2 de la tarde. El cardiólogo mío está en el medical. Yo voy a entrar a cita a las 2 de la tarde y muy probablemente me va a hacer un electrocardiograma porque estaba con un poco la presión alta. No voy a poder regresar a las 3 de la tarde. Entonces nos vemos el lunes. No, yo confío en Dios que sí, ¿verdad? Que es un poco de estrés y no sé, de preocupación lo que puede haber más que una cuestión física. Pero no creo que sea nada grave, hijos. Así es. Estamos en las manos del Señor. Sí, entonces a estudiar, ¿verdad? No olvidar lo que yo les dije hoy, porque vengo desde allá, desde la conciencia, ¿verdad? Ok, gracias. Que estén bien. Lunes, buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Que le vaya bien, Lick. Gracias, hijo. Bendiciones. Bendiciones.